Bueno, antes de comenzar, además de saludar a quienes están viendo este programa y darles por ello las gracias, quiero también agradecer a los doctores Alfredo Ávila y Ana Carolina Ibarra del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y así como a la doctora Marta Terán de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el que hayan aceptado estar hoy aquí para hablar sobre el proceso de independencia, ahora que estamos conmemorando en este año de 2010 los inicios del movimiento insurgente. La temática que vamos a discutir en este, que es el segundo programa del ciclo dedicado a la independencia, es la referida a los principales caudillos del movimiento insurgente. Esto es a Miguel Hidalgo, quien fuera su iniciador, a José María Morelos, quien se encargó de darle una organización militar y política al movimiento, y a Vicente Guerrero, quien la mantuvo viva a esta insurgencia en épocas muy difíciles y quien participó también en el movimiento trigarante que lleva a la culminación de la independencia. Entonces, empezaremos por el primero de estos caudillos, por Miguel Hidalgo, iniciador de la insurgencia en el 1810 y que ahora en el 2010 conmemoramos los 200 años, y por lo cual ha sido considerado el padre de la patria. Sobre quien tanto se ha escrito y se ha dicho, y sobre quien, pienso yo, tanto debemos todavía de escribir, porque hay que reescribir esta figura del padre de la patria. Y aquí me gustaría empezar por escuchar la visión que Alfredo Ávila tiene. En los últimos tiempos ha estado acercándose a esta figura a la que todos nos hemos acercado de alguna manera. A ver, Alfredo, ¿qué nos puede decir de...? Pues Miguel Hidalgo es un caso extraordinario, porque Carlos Cerrejón decía en alguna ocasión que tenemos muchos más documentos de Miguel Hidalgo entre septiembre de 1810 y junio de 1811 que todos los documentos que hay sobre Miguel Hidalgo en el resto de su vida. Es decir, el hombre tenía 57 años al momento de la insurrección, y de esos 57 años casi no tenemos documentos. Tenemos muchos más de este breve periodo en el que dirigió la insurgencia. Es un momento muy corto, es un momento de unos cuantos meses, además con mando efectivo. Con mando efectivo es en realidad entre septiembre del 10 y enero del 11, porque Ignacio Allende terminará destituyéndolo del mando tras la derrota a las afueras de Guadalajara en Puente de Calderón. Ahora, Miguel Hidalgo es un personaje que ha suscitado interpretaciones de todo tipo. Desde cierta historiografía, tal vez la más conocida, la historiografía de corte liberal nacional, que ha visto en Miguel Hidalgo a todo un ilustrado, a un liberal incluso, no solo ilustrado, sino ya liberal y revolucionario desde chiquito, ya casi nació republicano, nació federalista. Y otra historiografía que por el contrario ve a un Miguel Hidalgo muy conservador, sumamente reaccionario, incluso una historiadora lo calificó de un fanático fundamentalista. Y también hay algo de cierto en eso. Vamos, que tampoco es que sea un calificativo desmesurado, también tenía algo de eso. La verdad es que Miguel Hidalgo es un individuo que antes de la insurrección representa un caso muy interesante de estudio. Es un burgués. Es un hombre que es un empresario en muchos sentidos, es un teólogo, y creo que es lo que más se ha estudiado, su papel como eclesiástico, rector del colegio de San Nicolás en Michoacán, su papel como cura párroco, pero también es propietario de ranchos. También es un hombre de ranchos, y todas estas innovaciones que de pronto vemos como antecedente de la independencia, la morera, el cultivo de vides y de ciertos productos, a mí me hablan también de un empresario, es decir, de un hombre que está muy interesado en el desarrollo económico propio y de la región en la que habita. Bueno, Miguel Hidalgo
ese es el que se lanza a la insurrección. Y allí hay que empezar a preguntarse por qué. ¿Por qué un individuo se lanza a la insurrección? Yo creo que va a ser una pregunta que va a estar aquí presente. ¿Cómo se hacen los caudillos? Es decir, cómo José María Morelos, este cura del sur, o cómo Vicente Guerrero se convierten en caudillos. Pero creo que esos casos pueden ser más fácilmente explicables que el de Miguel Hidalgo. Con Miguel Hidalgo hay que tomar en cuenta desde agravios económicos. Hidalgo perderá propiedades por culpa de la consolidación de vales reales, cuando las autoridades le exigen a la iglesia el pago de que se envíen capitales, y la iglesia le cobra de manera sin escapar a los deudores. Miguel Hidalgo pierde algunas propiedades, pero también hay que tener en cuenta aspectos más subjetivos, los miedos. Miguel Hidalgo también era un hombre con miedos, con el miedo de que el reino se entregara a los franceses. Y aquí unas cosas que a mí me gustan mucho, cómo la historiografía de pronto veía ciertas cosas y decía, miren, esto es prueba de que era bien liberal. Cuando Octaviano de Almíbar, este agente francés, pasa por Dolores, los historiadores entonces dijeron, seguramente convenció a Hidalgo de que las ideas revolucionarias francesas eran las buenas. Bien visto, a lo mejor fue al revés. A lo mejor Hidalgo se asustó y dijo, efectivamente, hay agentes franceses. Es decir, efectivamente se puede perder el reino en manos de Napoleón. Es un Hidalgo muy complicado, porque es este mismo Hidalgo que sale a defender a la religión, que sale a defender valores muy tradicionales, que critica a los gachupines, no solo, sí los critica por haber explotado al reino, pero no solo por eso, sino también por ser afrancesados y por ser, decía, afeminados, que llegan a los templos y escupen. Pero este mismo Hidalgo está promoviendo reformas en Valladolid y en Guadalajara, aboliendo la esclavitud, aboliendo tributos, aboliendo alcabalas o reduciéndolas, porque bueno, dada la guerra se necesita cobrar. Es un Hidalgo muy revolucionario en muchas cosas y muy reaccionario en otras. Pues sí, yo creo que siempre reconstruimos las figuras en función de nuestras propias visiones, de nuestros propios intereses. La historia se escribe desde el presente, como se ha dicho, y para el presente, ¿no? Sí. Entonces tenemos que volver a reconstruir esta imagen del padre de la patria, de este Hidalgo que la tenemos muy fuerte. Es una de las imágenes más constantes y más fuertes de la historiografía mexicana, ¿no? Ana Carolina, ¿qué nos podrías decir de...? Para ponerme a tono con la sotana del padre de la patria, que por otro lado no usaba mucho como su vestimenta habitual, según algunos testimonios nos dejan ver. El pecado ha sido también esta visión tan maniquea, ¿no? Esta visión tan esquemática de las figuras y de los lineamientos ideológicos, podríamos decir, de estos personajes. Se nos olvida a veces que es efectivamente una sociedad católica con una cultura católica, y nos cuesta trabajo entender que dentro de esto hubiera un debate que finalmente era un debate de más riqueza de lo que tradicionalmente se ha señalado, y en donde hay pues grandes disidencias, y Hidalgo pues será un gran crítico dentro de esta postura, y sus argumentos vendrán de allá, pero serán empleados críticamente, y eso desde que es premiado como alumno sobresaliente, justamente por hacer críticas a la teología tradicional. Michoacán en ese sentido pues es un semillero intelectual también dentro de esta gente que está yendo a estudiar, primero al colegio jesuita y después a San Nicolás. Entonces, esto por un lado. Ahora, por otro, yo diría también que si vamos a hablar de héroes, esta idea de los poderes creadores del instante que ha sugerido Michel Bovell es también, digamos, ese Hidalgo previo del cual, como señala Alfredo, tenemos pocos testimonios, algunas referencias más, pocos testimonios escritos por él, mucha actividad sin duda alguna, apreciaciones de este hombre que era el gran sabio, y después este estilo desbocado, digamos, o esta radicalidad que se produce. Y en ese sentido, creo que una de las cosas atractivas a pensar cuando hablamos de héroes de la independencia, y lo veremos también con Morelos, es este poder del instante en donde algunos, quizá podemos decir, Allende,
era el que tenía la iniciativa, es el quien va a llamar a Hidalgo, según parece todos los hallazgos historiográficos recientes, pero efectivamente el que toma un papel de liderazgo, el que saca, y que lo era, y sí también podemos verlo como una continuidad en la figura de Hidalgo, de todas maneras, digamos, el estallido de una situación inesperada, y creo que eso sin duda alguna está, que estos momentos en que da un giro la historia, es un gran desafío para los protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Hidalgo entonces, en estos meses mucho más breves, va a desplegar una serie de cosas y nos va a dejar muchos más testimonios que en la etapa previa. El estallido de una situación inesperada, y creo que eso sin duda alguna está, que estos momentos en que da un giro la historia, es un gran desafío para los protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Hidalgo entonces, en estos meses mucho más breves, va a desplegar una serie de cosas y nos va a dejar muchos más testimonios que en la etapa previa. Ahora, otra cuestión que también cabe dejar ahí señalada es qué testimonios tenemos los historiadores para poder hablar de cosas sutiles como los miedos, como las lecturas, y entonces hasta dónde podemos dar rienda suelta o no a nuestra imaginación o apegarnos, por ejemplo, en las lecturas de Hidalgo, que según el testimonio mismo en su propia causa, pues se asienta que son unas lecturas muy ricas, muy variadas, desde luego muchas teológicas, desde luego gente como Feijó, desde luego lo que se leía en ese momento, sin duda Clavijero también. Entonces esto es lo que tenemos como para saber qué leía Hidalgo, qué pensaba Hidalgo, en donde yo encuentro además que es, efectivamente, no es el liberal ilustrado que pensamos, pero es el hombre crítico, yo eso sí lo dejaría claro, ¿no? Es un hombre crítico, es un hombre cuya conducta no es la más tradicional, digamos, que podríamos esperar también desde una mirada muy reciente de algunas cosas, ¿no? Y eso queda ahí, no obstante la ausencia de testimonios. Y efectivamente sí es un empresario y sí es con deudas y es un ser humano también. Viene también a cuento con el asunto de los héroes, ¿no? Estos héroes ya más de carne y hueso que nos están obligando las circunstancias a mostrar más que los antiguos impolutos. Creo que es muy importante reconocer la figura de un caudillo como lo fueron estos tres, pero bueno, también reconocer que son caudillos porque hay un movimiento atrás que los sustenta. ¿Cuál es la insurgencia qué nos puedes decir, Marta, tú que has trabajado sobre la insurgencia de Hidalgo? Para responder eso siempre lo encuentro más en su figura de párroco y párroco con su feligresía. Realmente en San Miguel hay memoriales de agravios a los trabajadores en Atotonilco y en Dolores, que es una población muy trabajadora, y yo siento que con este carácter empresarial Hidalgo puso la industria de la seda, ya no se podía entrar a su parroquia porque era carpintería, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tuvo una vinculación muy fuerte con Dolores, con su población trabajadora. Antes del 16 de septiembre, él ya tenía preparados a sus artesanos. Ahí están los documentos de las memorias de Pedro Sotelo, ¿no? Entonces, todos sus artesanos cereros, todos los de las tenerías, todo, estaban esperando ya un movimiento. La cuestión es que a él le duele muchísimo toda la situación económica. Y entonces él, siguiendo la tradición, además de siguiendo el pensamiento, el planteamiento de los conspiradores de Valladolid, también está preocupado por cosas muy, muy concretas, pero tampoco son ideas suyas. Yo creo que este es el espíritu de la Ilustración. Está el obispo Antonio de San Miguel, está Abad y Queipo, en 1799, hablando de 6 leyes liberales y benéficas para la felicidad del reino, donde ya no debe haber una estructura estamental de la sociedad, donde los mulatos, que ya son empresarios, les va mejor en las ciudades, tienen que estar liberados de esa infamante tacha, ¿no? Donde ven que la política corporativa y la propia vida de las comunidades que los encerraba ya no era
tan progresivo, tan propositivo, y que había que acabar con los tributos, pero también con las cajas de comunidad y con toda la organización, digamos, de las repúblicas. Yo siento que él estaba muy cerca de su feligresía y él tenía un punto de vista muy crítico sobre su feligresía. Pero aquí estamos entre dos aguas. Una que es cómo se hacen los caudillos en un movimiento y cómo se construyen los héroes por el otro, ¿no? Donde se les está explicando y tratando de ver sus atributos, como si fueran santos laicos, ¿no? Y cada santo lleva sus atributos. Entonces están sus medidas populares, sus decretos, por un lado. Pero yo pienso que según sus divisas los conoceré. Y realmente lo que hace Miguel Hidalgo es llamar a Pedro Sotelo y enseñarles un paño de seda blanco y una estampa de la Virgen de Guadalupe. El primer día cuando les dice, los vamos a llamar, porque está él mismo siendo llamado por los de San Miguel, que se enteran, y los de Querétaro, que hay la conspiración. Pero no podemos distinguir ni separar a Hidalgo de Allende en este primer movimiento. Fue fundamental también Ignacio Allende y hay un acuerdo muy grande. Tanto así que están en Madrid, teníamos perdidas las primeras banderas de la independencia mexicana. En el anverso portan a la Virgen de Guadalupe. El guadalupanismo era muy fuerte de Miguel Hidalgo, un catolicismo popular fuerte que tenía Miguel Hidalgo. Tienen también al águila mexicana, ¿no? Están tomando la tradición del patriotismo criollo y tienen a San Miguel, primer general de la lucha contra Satanás, y esas banderas se hicieron antes. Entonces, todos los conspiradores estaban de acuerdo en qué sentido y contenido tenían que dar a esta lucha. Yo lo que creo también es que los caudillos se construyen porque las situaciones históricas los rebasan, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos leer a Hidalgo a partir de ahora? Yo creo que volviendo otra vez a descubrir esos orígenes y releyéndolos en términos de lo que los problemas recientes han podido tocar y abordar, cómo estaba la situación de la esclavitud, cómo estaba la situación del trabajo, cómo las artesanías y cuál era la crisis agrícola que estaban enfrentando incluso en ese momento, para poder distinguir entre una visión de los historiadores, ¿no?, donde se puede entender que haya depósitos muy fuertes de intenciones en Hidalgo y que haya un polhidalgo, muchos hidalgos, según el que necesites, ¿no? O el hidalgo de la historia patria, el monohidalgo, que como se lo prefirieron fue ese abuelito sabio que daba consejas, el hidalgo que necesitamos pues para la construcción patria de México, que es el que la está construyendo justamente. Bueno, y hablando de construcción de este México, creo que es más constructiva, muchísimo más. La primera etapa, la de Hidalgo, es muy destructiva, sobre todo en cuanto al orden político y en cuanto a cuestiones económicas. Sí, realmente es una insurgencia, no afecta a todo el territorio, pero sí afecta duramente a las zonas donde se da, ¿no? Pero el que entre en una etapa constructiva es el segundo caudillo que tenemos que abordar, que es José María Morelos, ¿no? Él reorganiza, o organiza más bien, porque tú tocaste un punto interesante que es Allende con sus esfuerzos de organizar este movimiento insurgente, pero Morelos sí ya hace un esfuerzo muy sistematizado desde Rayón. Estos personajes, no de primerísima fila, pero que también son muy importantes. Bueno, este esfuerzo que hace Morelos por organizar militar y políticamente, se nota mi parcialidad hacia el personaje, ¿verdad? Por organizar militar y políticamente a la insurgencia. También es muy interesante ver toda la problemática que le plantea el propio Morelos al régimen colonial. Hidalgo lo sorprende, pero el que les da quizá más terror es el propio Morelos por lo que logra hacer. No solo es insurgente, sino que está tratando de conseguirse los apoyos de los desafectos al régimen que no están de acuerdo con la insurgencia. Y maneja una serie de símbolos que tú has trabajado que logra articular estos esfuerzos, ¿no? Este marianismo del que tú hablas, este culto mariano, creo que es algo que se da en todo el territorio novohispano. Estas banderas que él saca, que él tiene, bueno, si no son marianos los guadalupes, no sé qué puedan ser, por ejemplo, y son alguien que lucha dentro del sistema. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, Morelos hace, en relación con Hidalgo y viéndolo como un hilo de continuidad, recoge
las reivindicaciones populares más sentidas de Hidalgo. También habla mucho de acabar con el arrendamiento de tierras de los indios. Por supuesto, todos se llamarán americanos, ya no habrá castas, ¿no? Y a diferencia de Hidalgo, porque Hidalgo en 4 meses, ¿qué se puede plantear, no? Le preocupa dar una forma de gobierno, ¿no?, a la insurgencia. Por un lado. Por otro lado, si lo vemos en términos de banderas y de símbolos, las banderas más estamos por conocerlas apenas empiezan a surgir en acuarelas y en cuadros, ¿no? Pero tú has estado encontrando muchísimos sobre Sí, eso. sí, sí. Bueno, son sorprendentes porque Morelos lo que hace es una guerra santa. Así es. Todos sus batallones tienen nombre de santos, ¿no? El de Guadalupe es el de Hermenegildo Galdana, que tomó Acapulco. Su bandera es blanca y celeste en franjas horizontales con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, lo que hace es dar continuidad al movimiento de Hidalgo Morelos, pero con una diferencia muy notable. Si todavía hasta la Junta de Zitácuaro, o sea, Hidalgo, Allende, Rayón, hasta allí, todavía había el planteamiento de separar la Nueva España por la amenaza de los franceses, ¿no? Y luchar por el rey Fernando. Poco a poco toda esta afición por el rey Fernando se le fue yendo a Morelos, ¿no? Y las banderas de Morelos con su águila mexicana tienen lemas con los ojos y con las uñas igualmente victoriosos. Entonces, a diferencia del emblema del águila como es usado por Hidalgo y por Allende, que es para significar una patria bendecida, como la profecía, pues, guadalupana del siglo XVII de Miguel Sánchez, esa patria, simplemente por estar bendecida por la aparición guadalupana, tenía que ser nación soberana. En el caso de Morelos ya no. El águila mexicana es el pueblo mexicano que lucha por emanciparse del pueblo español, ¿no?, del león heráldico español incluso. Entonces, lleva en continuidad todos los planteamientos sociales, ¿no?, e incluso emblemáticos de Hidalgo, pero los supera y le da otro carácter a la lucha muchísimo más definitivo. Y es gran estratega. El hombre de sotanas militar verdadero es Morelos, ¿no? Tanto así que Calleja no le interesan las prendas de Hidalgo. A España ninguna prenda de Hidalgo fue. Las de Morelos sí, hasta su retrato. Bueno, Morelos hace, en relación con Hidalgo y viéndolo como un hilo de continuidad, recoge las reivindicaciones populares más sentidas de Hidalgo. También habla mucho de acabar con el arrendamiento de tierras de los indios. Por supuesto, todos se llamarán americanos, ya no habrá castas, ¿no? El hombre de sotanas militar verdadero es Morelos, ¿no? Tanto así que Calleja no le interesan las prendas de Hidalgo. A España ninguna prenda de Hidalgo fue. Las de Morelos sí, hasta su retrato. Pues yo creo que sí sería importante comentar algo en cuanto a los espacios donde se van dando estas insurgencias, ¿no? Donde se da el movimiento Hidalgo es uno, donde se da el de Morelos es otro. Bueno, todavía el de Guerrero lo siento más cercano al de Morelos, pero ¿qué nos puedes decir de los espacios de la... Bueno, pues el caudillo del sur, pues sin duda alguna será Morelos, ¿no? Y la tierra que le será fiel, porque hay que anotar que eso ya hablaremos creo más adelante, que las poblaciones también cambian de parecer a lo largo de la lucha de independencia, y la que sí se mantendrá fiel todo el tiempo será pues lo que corresponde a la costa del Mar del Sur, ¿no? Entonces lo que sería hoy el estado de Guerrero y la región de Tecpan, tan querida por Morelos y que tanto lo sustentó y donde finalmente él vuelve después de haber hecho otros, no sé si decir coqueteos o movimientos sobre determinadas regiones, como es el caso de Oaxaca, ¿no? Donde incursiona brevemente, pero finalmente donde plasma su proyecto es en la nueva ciudad de Chilpancingo, que él prácticamente crea. Yo creo que esto es interesante para cómo determinadas ciudades, espacios adquieren relieve para la formación posterior con la politización que se produce en estas zonas. Entonces sí, sin duda su espacio en el sur, y tal vez para no extenderme, recordar nada más
que en las vísperas de la entrada a Oaxaca estaba esta discusión de la que, digamos, en términos de difusión se conoce poco, que era si la figura del rey sí o la figura del rey no, en aquellas cartas en donde entre Rayón, que era el presidente de la Junta, y Morelos se hace un intercambio y en alguna carta dice Morelos, pues el nombre del rey, un poco dudando de si seguir manteniendo esta imagen o no del rey. Y la sorpresa es que, bueno, entra Morelos a Oaxaca con una jura de las más solemnes, de las más vistosas, en donde realmente es un momento, yo creo, para los que estudian fiestas y ceremonias, un momento muy interesante al amparo, pues, de la figura del monarca. ¿Cuáles son las influencias que recibe en la organización política del movimiento insurgente, del movimiento insurgente de Morelos, ¿no? Porque creo que es interesante mencionar este enorme esfuerzo de Morelos. Primero es, desde luego, Rayón con la Suprema Junta Nacional Americana que establece en Zitácuaro en agosto de 1811, pero bueno, el órgano de gobierno alterno que sí llegó a ser, aunque por poco tiempo, el Supremo Congreso Nacional Americano establecido en Chilpancingo, pues es como recoger de muchas cosas, ¿no? De muchas fuentes. Sí. Bueno, lo más interesante del proyecto lanzado con el Congreso americano, con el Congreso de Anáhuac, es que radicaliza un montón de tradiciones políticas. En Morelos y en la gente del Congreso encontramos, por ejemplo, la tradición ilustrada reformista. Esta tradición a la que se hacía referencia Marta Terán, que viene del obispo Antonio de San Miguel, con Abad y Queipo, la necesidad de acabar con las distinciones de castas, la necesidad de acabar con la esclavitud, vamos. Allí viene esta tradición y la recupera Morelos. Y Morelos la recupera muy pronto. En el Plan del Aguacatillo de noviembre de 1810 ya están plasmadas allí estas ideas. Pero después se van complementando con otras lecturas, se van complementando con nuevas influencias. José María Cos me parece muy importante, particularmente hacia 1811, cuando ya convierte la guerra civil, que hasta entonces había sido una guerra civil, la convierte en una guerra por la independencia. Ya es una guerra entre dos naciones. Y allí, en el manifiesto que acompaña al plan de paz y al plan de guerra de José María Cos, lo que se nota es una fuerte presencia del pensamiento justnaturalista, particularmente de Hugo Grocio, y toda esta teoría acerca de que las naciones son poderes soberanos que están sujetas a una serie de leyes internacionales no escritas, pero que todos asumen. Entonces lo que Cos dice es, esas leyes funcionan para nosotros porque nosotros somos la nación americana que nos estamos enfrentando a la nación española. Esto es muy, muy interesante porque Simón Bolívar después lo va a recuperar para Venezuela precisamente con el decreto de guerra-muerte. Es este esfuerzo, creo yo, americano de convertir las guerras civiles en guerras de independencia. Luego tenemos la influencia española, Así es, que también es muy importante. Sabemos que y por su propio testimonio, que José María Morelos entregó a los constituyentes en Chilpancingo copias de El Espectador Sevillano, que fue un periódico que se publicó, por supuesto, en Sevilla en 1809 y que después se va a reimprimir muchas veces. A mí me parece que es uno de los periódicos españoles que más se reimprime porque hace toda una propuesta sobre el establecimiento de los gobiernos representativos, cómo debe darse la representación política. Y lo que decía Alberto Lista, el autor de este periódico, es que eran los individuos los que debían en título individual elegir a sus representantes y no a título corporativo, que es como algunos pensadores todavía querían reunir cortes. Aquí lo interesante es que Morelos no siguió mucho este modelo, porque al final hizo una especie de compuesto en el que los representantes eran más bien por provincia y no por la ciudadanía. La Constitución de Cádiz, que se había promulgado en 1812, también está presente en el ideario que anima a los constituyentes de Anáhuac. De hecho, la Constitución de Apatzingán, toda la parte de materia electoral, es casi una transcripción de aquella Constitución española. Y la Constitución de la Convención Francesa, la Constitución del año 3 de la República Francesa, en el diseño del Poder Ejecutivo.
un poder ejecutivo, y aquí viene lo más importante, republicano. Así es. No monárquico, y cuando digo no monárquico, quiero que se entienda el sentido más puro de la palabra monarquía, el poder en manos de uno, porque no solamente de un rey, pero tampoco de un presidente. Entonces es un triunvirato, es un poder ejecutivo colegiado. Y esto le da la característica más peculiar al proyecto de Morelos, que no solo ya se aleja de Fernando VII, lo usa por supuesto cuando es necesario. En Oaxaca había un montón de gente favorable a Fernando VII y entonces según creo yo, tiene que hacer esa concesión, pero es un proyecto republicano con todas estas influencias y además con la conciencia de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Y esto lo recupera de Cádiz y lo recupera de las constituciones sudamericanas también de la época. La nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Esto es lo que conduce también al republicanismo de Morelos. Y un último detalle respecto a la relación entre Morelos y Fernando VII. Cuando tú lo trabajaste en alguna ocasión. Cuando Fernando VII regresa al trono, Morelos continúa la lucha. Y cuando Morelos es apresado, le preguntan, señor, si usted se levantó, si los insurgentes se levantaron a favor de Fernando, pues porque cuando él regresó no se aplacaron. Y Morelos contesta, regresó afrancesado. Y hay algo de cierto en esto, porque hay que recordar que Fernando firmó un tratado con Napoleón, el Tratado de Valencé, mediante el cual regresaba como su aliado y amigo. Entonces los insurgentes no estaban tan desencaminados cuando acusaron a Fernando de afrancesado. La nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Esto es lo que conduce también al republicanismo de Morelos. ¿Cómo consiguen información? ¿No? Eso a mí me maravilla. Llega mucha información a la Ciudad de México y de la Ciudad de México sale, pero todos están enterados de todo. Sí. Yo creo que la comunicación verbal es enorme y escrita desde luego, gracias a Dios, porque ahí tenemos un riquísimo material en los archivos de una cantidad de correspondencia impresionante. Y bueno, y el propio gobierno no manda una sola carta a España en un oficio informando de tal, manda 3 o 4 traslados por si alguno se pierde en el camino, y esto nos ha facilitado mucho la tarea. Se ha trabajado mucho, o hemos trabajado más a lo largo de 200 años, la primera etapa de la insurgencia. Creo que la que amerita también una enorme concentración y un enorme esfuerzo de estudio organizado es a partir de Morelos. A partir de Morelos, ¿qué pasa con esta insurgencia tan desperdigada por todo el territorio? Y bueno, llegamos así al otro caudillo que tenemos que tratar en esta mesa, que es Vicente Guerrero, ¿no? Sí creo que es la etapa de 1815, después de la disolución del Congreso en Tehuacán por Mier y Terán, y la muerte de Morelos unos cuantos días después, hasta el Plan de Iguala, digamos, hasta el movimiento trigarante, es una etapa realmente poco estudiada. Creo que es muy interesante que ahora, en esta revisión que podemos hacer a propósito de las conmemoraciones bicentenarias, volver de nueva cuenta la mirada a estas insurgencias. Para mí no es una sola, realmente son como variantes de un mismo movimiento, incluso encuentro varias insurgencias. Yo creo que esto habría que replantearlo a partir de esta revisión, después de haber aprendido tantas cosas de que hemos estudiado esta revolución hispánica que engloba a los procesos americanos, ¿no? Y bueno, volver la mirada también sobre ciertas etapas que no hemos trabajado tanto, como es la que sigue a la muerte de Morelos, a la disolución del Congreso, del Supremo Congreso Nacional Americano, que hace Mier y Terán en Tehuacán. ¿Qué pasa de 1815, diciembre de 1815, que es cuando muere Morelos y cuando se disuelve el Congreso, al movimiento trigarante, a Agustín de Iturbide? Creo que esto es una etapa muy interesante, de una insurgencia muy desperdigada, pero que incluso militarmente, yo no me la imaginaba así, pero el Criston Archer me la ha hecho ver de esa manera, que es una insurgencia tan desperdigada, pero tan fuerte, digamos, tan movida,
que causa que la contraparte, que la contrainsurgencia, sea muchísimo más difícil de llevar a cabo, ¿no? Pide más recursos, pide más hombres y tal. Bueno, en esta etapa, desde luego destaca Vicente Guerrero, porque esta insurgencia tan desperdigada que existe no tiene ya un centro común, como la pudo tener la de Morelos, o la intentó en un principio Hidalgo, sino que es Guerrero uno de los que está haciendo estos esfuerzos. Así que pues sí creo que es un caudillo que merece un lugar importante en el panteón de nuestra historia. Y bueno, doctora Ibarra, ¿qué nos puedes decir de Vicente Guerrero en su insurgencia en el sur, no? Bueno, pues es un individuo muy representativo de la región Tixtla y zonas aledañas, y su pasado también como arriero le da una capacidad de relación con la gente de la zona. Entonces pues yo creo que es una figura clave, que se ha puesto el acento en las limitaciones de su preparación, sobre todo si hemos estado hablando de tres figuras en términos de sus antecedentes intelectuales, pues la relevancia de Hidalgo, luego Morelos, que es una vida más compleja en términos de su formación, que hace todo un esfuerzo para llegar a estudiar después de ganárselo, digamos, y entra a una edad ya mayor, y luego, bueno, Vicente Guerrero, que sí, finalmente se leía, escribía, eso es cierto, pero que la historiografía también se ha planteado preguntas respecto a la formación de este personaje, y que también tenemos pocos testimonios. Finalmente, más la que es importante es la carta con Iturbide en las vísperas de la Trigarancia, de la cual se pueden hacer una serie de consideraciones de cuáles eran aquellas cosas en las que el caudillo no iba a ceder, y en cuáles otras sí estaba planteando negociar. Entonces, sin duda, yo creo que es un momento interesante y una figura clave de un hombre muy tenaz en algunas de sus luchas, como pudo ser la independencia o todo el tema de la participación de las castas, él con este origen pardo quizás, y pues los resultados de las Cortes de Cádiz, que él ve con claridad también que no se había logrado la ciudadanía, y que después sí, la Trigarancia la dará la ciudadanía a este tipo de poblaciones, ¿no? A mí la figura de Vicente Guerrero me parece No, de los tres que extraordinaria. estábamos hablando, sí. Claro. Lo que pasa con Vicente Guerrero es que sus amigos y sus enemigos se encargaron de descalificarlo. O sea, Carlos María de Bustamante, por ejemplo, lo compara con los monos. Lucas Alamán dice que era un pobre ignorante, pero incluso gente como Lorenzo de Zavala, que Zavala estuvo con él, bueno, en la presidencia y todo esto, Zavala, para decir que él fue el que llevó a Guerrero a la presidencia, dice, es que Guerrero le debe todo a la naturaleza y nada a la educación. Y eso es falso. Vicente Guerrero era un hombre muy, muy bien relacionado. La correspondencia que se ha publicado de él, tanto del periodo insurgente como del periodo nacional, después nos muestra que es un hombre que está actuando y que toma la iniciativa, que no espera que alguien más venga a decirle algo. Entonces, esto me parece importante porque es verdad, coincide con Agustín de Iturbide, un Agustín de Iturbide que también está buscando hacer una alianza con los insurgentes, pero también es verdad que Guerrero también está lanzando anzuelos para ver quién pesca. Ya los había lanzado con Armijo antes de que llegara Iturbide, y se los lanza Iturbide, y allí creo que se conjuntan los dos intereses. Y tiene razón Ana Carolina, además coinciden en muchas cosas, coinciden en que bienvenida la Constitución de Cádiz, pero hay que radicalizarla, hay que incluir, por ejemplo, a la población descendiente de africanos. Allí me parece que la proclama de Iturbide lo deja muy claro. Americanos, y me refiero no solo a los nacidos aquí, sino a los que vienen de Europa, de Asia y de África. Es un proyecto abarcador. Ahora, ¿qué pasa con Vicente Guerrero? Que Vicente Guerrero, de pronto, la alianza con Iturbide trata de ser borrada, trata de como que no fue tan importante, y creo que Vicente Guerrero también, esto habla bien de él, el pragmatismo que tuvo de aliarse con alguien como Agustín de Iturbide para conseguir el objetivo común, que era la independencia, no importa ya sea aquello es una monarquía constitucional o una república. ¿Cuándo se plantea realmente Guerrero? ¿O se la plantea desde siempre, la independencia?
A mí me parece que Vicente Guerrero es el que toma las venas más radicales que vienen del primer movimiento. Tan es así que el doctor Cos fundó un batallón para vengar a Miguel Hidalgo, el Batallón de la Muerte, que inmediatamente, que duró muy poco tiempo porque Calleja destruyó toda la sede de la Junta de Zitácuaro y allí tomó sus banderas y los desbandó. Después, ellos se suman al grupo de Vicente Guerrero y vuelven ellos a sus territorios, que es el sur. El planteamiento de Vicente Guerrero es independencia o muerte. Ya no hay ningún coqueteo, no hay ninguna máscara, nada remite a Fernando VII y por otro lado tienen también, a pesar de que tiene mucho interés en los procesos constitucionalistas gaditanos, de todas formas piensa y ya habla él de México, que México tiene que ser independizado. En términos militares, Vicente Guerrero, después de Morelos, es el que logra reunir las mejores tropas. Son 1,300 hombres entrenados, sus pintos, ¿no? Que es una fuerza, digamos, insurgente infinitamente mejor organizada, que supera, yo pienso, en muchos tramos, la de Guadalupe Victoria. Por eso es que se le considera el jefe máximo de la insurgencia y no a otros caudillos, ahora que empieza a localizarse y a desperdigarse y a crearse, pues, muchos movimientos que van al mismo fin, que es de la independencia. Yo estoy muy, muy de acuerdo con Alfredo en el carácter pragmático de Vicente Guerrero y me parece que su acción más destacada fue, por un lado, conservar el espíritu de la insurgencia original, particularmente sus planteamientos sociales, pero sobre todo poder encontrar la forma de independizar a México, que era su objetivo, aún subordinándose a los jefes realistas, si fuera el caso, como lo fue. ¿Cuándo se plantea realmente Guerrero? ¿O se la plantea desde siempre la independencia? A mí me parece que Vicente Guerrero es el que toma las venas más radicales que vienen del primer movimiento. El planteamiento de Vicente Guerrero es independencia o muerte. Por eso es que se le considera el jefe máximo de la insurgencia y no a otros caudillos, ahora que empieza a localizarse y a desperdigarse y a crearse, pues, muchos movimientos que van al mismo fin, que es de la independencia. Bueno, creo que para entender la insurgencia, siempre lo he pensado y lo he propuesto incluso, tenemos que entender otras cosas. ¿Quiénes son estos contracaudillos? Porque si tenemos caudillos tan importantes como tenemos a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, pues también tenemos unos súper contracaudillos, creo yo, en el proceso de independencia, ¿no? Un Calleja, un Cruz, en el norte, ¿cómo se llama? Arredondo, Armijo, bueno, y que además son los que ganan de alguna manera, ¿no? Les ganan a los insurgentes en muchos momentos. Entonces sí me gustaría comentar algo aquí sobre estos contrainsurgentes, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente, sobre todo en un inicio, la línea divisoria entre insurgencia y unión con España era muy frágil. El propio Cos da un buen ejemplo de eso. José María Cos estaba en la terna en 1809 para ir a la Junta Central. Si Cos hubiera ido a la Junta Central, si hubiera salido en el sorteo, pues hubiera tenido una historia bien distinta. Y la propia ciudad de Zacatecas, que lo eligió, en 1810 manda a José María Cos a ver a Hidalgo, a ver qué quiere Hidalgo, pero manda a Gordoa como diputado a las Cortes de Cádiz. Entonces, ¿cuál es la línea entre la insurgencia y la unión con España? Eso en un principio. La línea se fue trazando después con más claridad. Y es cuando surgen estos grandes caudillos y surgen también los intelectuales realistas. También. Por ejemplo, a Díaz Calvillo, que lo conoce muy bien, Marta Terán, pero Mariano de Beristain, que había sido un promotor de lo americano y que dicen, no, insurgencia, nada. O Manuel de la Bárcena o el propio Abadí Queipo. Y sin duda los más destacados son estos grandes militares como Félix María Calleja, a quien incluso un hombre como Carlos María de Bustamante, el gran escritor de la independencia, le dedica un libro, Las campañas de Calleja.
Para alguien como Bustamante, con todo lo admirador que era de Morelos, pero Bustamante terminó reconociendo que Calleja era un gran estratega y un gran militar. Y lo incluye en el martirologio de los primeros insurgentes. Sí, porque dice que coqueteó un poco con la idea de dar el golpe o no dar el golpe en su enfrentamiento con Venegas, ¿no? Sí. Entonces sí, realmente es interesante la figura de Calleja en muchos sentidos, ¿no? Es muy, muy interesante, y particularmente la estrategia que aplica para que sean los propios pueblos los que se defiendan de la insurgencia, y los pueblos se van a defender de la insurgencia, pero también de los otros, de los realistas. Y que él sabe que es un arma de doble filo, sabe que se le puede escapar de las manos, pero hay que reconocer, a diferencia de lo que hizo Hidalgo, que es una estrategia que le funcionó muy bien. Hidalgo siempre se negó a que los pueblos que había ido ganando tuvieran su propia guarnición. Hidalgo prefería un gran ejército y fracasó. Calleja no, Calleja sí está promoviendo que los pueblos tengan guarniciones y tengan batallones de autodefensa. Es una estrategia muy inteligente la de Calleja. ¿Alguien quisiera comentar de los caudillos intelectuales de la contrainsurgencia ideológica? Bueno, que quizá Beristain a lo mejor sea una de las figuras más relevantes, porque además nos lega todo este testimonio que es su biblioteca, consignando la historia de la cultura americana. Entonces, esto muestra la ambigüedad de estas figuras y la necesidad de enriquecer nuestros conocimientos para tener figuras más ricas desde el punto de vista humano, intelectual, político, ¿no? Bueno, un tema que a mí me interesaría, además de que si nos comentas, ¿tú a cuál de ellos has trabajado? A Díaz Calvillo. A Díaz Calvillo, claro. Que nos estabas contando hace un rato de tus experiencias de ubicar dónde había nacido y demás, ¿no? Antes quería tomar un punto, que es que los caudillos se hacen, los héroes se construyen, y también podríamos pensar que fue un caudillo de la guerra en su momento Calleja, ¿no? Entonces, hay un acaudillamiento de causas, ¿no?, donde están relevándose en el tiempo, en el momento y por el contexto las figuras de estos grandes hombres, ¿no? Pero yo quería hablar un poco también de aspectos negativos, tanto de los héroes como de la construcción de estos antihéroes que se les han depositado una cantidad de cosas que no podríamos nosotros todavía documentar, ¿no? Eso. Sale Hidalgo de Dolores, entra Calleja a Dolores. Esto es muy importante de ver. Está activísimo todo el movimiento y así dura hasta 1818. En figuras importantes que no tengan que ver con las armas, definitivamente destaca Díaz Calvillo, pero Díaz Calvillo fue luego una figura preferida como para tirarle bolas al mono por parte de Fernández de Lizardi. Yo creo que en este caso, si hay una actitud ilustre, culta, ¿no?, aunque era culto Díaz Calvillo, acá lo que Díaz Calvillo está proponiendo y está promoviendo en la Ciudad de México es un espíritu supersticioso, fanático. Sí. Hay que leer las palmas en el cielo, hay que leer las nubes para saber que Calleja va a ganar, ¿no? Y el otro papel de Díaz Calvillo que es muy importante es que está consagrando, sacralizando las primeras fechas contra insurgentes. Su sermón más importante es el que hace al año de que se pierde pues la batalla de Cerro de las Cruces, ¿no? Entonces, ¿qué enseña la derrota del Cerro de las Cruces y cómo está documentando todas las grandes fechas de las victorias contra insurgentes sobre los primeros próceres? Eso es lo que él hace, empezar a crear un calendario contrainsurgente y estar muy atento a la conmemoración de las fechas. Sugerirle, por ejemplo, a Calleja que no haga sus paseos cuando viene ganando una guerra, no lo haga siguiendo rumbos marianos, sino que tome el paseo del Corpus Christi, porque es la figura masculina, la representación masculina del dios, y él está apoyándose, Calleja, en el dios de las batallas. Entonces, hace esas funciones, ¿no?, ideológicas, por un lado, y por otro lado, como es una figura muy socorrida, pues, para la burla y la broma popular, ¿no? Bueno, y es que hay una gama, diré así muy brevemente, volviendo a retomar la idea de Alfredo. No hay una barrera entre unas figuras y otras, hay figuras complejas y además hay desde esta figura de Díaz Calvillo hasta
gente como Campillo que está mirando el problema más políticamente para asesorar a Venegas, de decir usted no quede tan mal con esto, sino que una actitud más humanitaria, tal. Entonces, todo eso está en lo que nosotros hemos englobado como la contrarrevolución o los realistas, y hay pues mucho más que mirarle, ¿no? Hay muchísimo más, pero ya se nos acabó se nos prácticamente acaba el tiempo, sí. Entonces, ¿alguien quisiera decir una última cosa para Alfredo? Bueno, Para solamente que respecto al papel de los caudillos y de los caudillos menores, algo muy importante es que los caudillos insurgentes y los caudillos contrainsurgentes, ya para 1819, 1820, ya habían prácticamente hecho la independencia, porque ya no obedecían a nadie. Vamos, Arredondo en el norte ya no obedecía al virrey, Cruz en Guadalajara ya no obedecía al virrey, como que ya cada uno se había afianzado tanto en su territorio que en la práctica, aunque no quisieran, estaban ya rompiendo el cordón con España, porque estaban ya actuando de una manera absoluta. Digo, tampoco creo que sea la mejor manera de llegar a la independencia, pero parece que esto estaba sucediendo. Álvarez en el sureste. Quizá no o por sea, menos. no solo era la Nueva España en relación con España, sino las distintas Las regiones en relación con y eso va a incidir sí. en el México de después, ¿no? No por menos heroica, cumple también su papel en función de empujar un proceso, es en esa fase, digo yo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues finalmente para terminar ya, debo agradecer otra vez a mis queridos amigos que están aquí por todo lo que saben y por todo lo que nos compartieron, y desde luego al público que está viendo este programa, porque pues nos da una oportunidad para nosotros única de poder comunicarles nuestras inquietudes, nuestros intereses y los conocimientos que hemos estado trabajando. Muchas gracias.